muchas contribuciones, no que es cuestión de decir ya el desarrollo tiene moléculas, tiene vías de elevación, no es para decir lo que equilibrio, que con ese desarrollo. Y hay muchas definiciones, como decía, que dicen va a dar lugar a un organismo maduro. O sea, es una definición bastante simple. Pero si queremos tomar otra definición, otra definición, un único óvulo fertilizado, siempre fertilizado, fecundado, dice ahí, crece para formar diferentes tipos de células, también tejidos, órganos, todos están dentro de un plan corporal, está codificado ese plan. ¿No? En la evolución anatómica de los órganos están ya destinados. Salvo el caso que hubiese algún error en que hay lo que se conoce como ciclos inversos, o sea, todo al revés, hígado derecho, todo lado izquierdo, es decir, todo completamente fuera del plan corporal, pero normalmente hay un plan. Y una tercera definición sería la genética del desarrollo. Estudio la manera en que las estructuras codificadas, ya se está codificado de una secuencia de aminoácidos, que controlan y coordinan el desarrollo del organismo. O sea, no es solamente óvulo, espermatozoide, cigoto y comienza el proceso de codificación, formación de la módula, leucocito, implantación del organismo. Es más complejo, pero se habla genética del desarrollo. Con lo cual entonces tenemos que quitarnos esa idea, esa imagen de que el óvulo fecundado por un espermatozoide se comienza a dividir en blastómeras, 2 blastómeras, 4 blastómeras, luego transforma una esfera sólida que es la mórula, y luego esa mórula se aplana, da lugar al blastocisto, y el blastocisto va a empezar a implantarse justamente en el endometrio, o sea, en la mucosa del útero, que se ha preparado justamente para la implantación. No es así, es más complejo todavía. Tenemos en este cuadro los periodos en que se divide el desarrollo humano, en algunos procesos que lo caracterizan. El tiempo de gestación humana es de los 38 a 40 semanas. Lo que usted tiene que saber es cuándo se considera 38 semanas y cuándo se considera 40 semanas. Acá tienes tú la respuesta. ¿Cuándo se considera 38 semanas y cuándo 40 semanas? Tengo entendido que se considera 38 semanas cuando se considera la fecha de fertilización, mientras que se considera 40-42 semanas si se considera la última fecha del día de la mente. Claro, muy bien. 40 semanas si se toma en cuenta el fútbol, que es la fecha última de regla, el fútbol. Y 38 semanas si se toma en cuenta el día de la fecundación. Entonces, más fácil para la mujer es recordar cuándo fue su foro, cuándo fue su fecha última de regla, que en qué momento se fue embarazada. Entonces, por lo general en los libros están 40 semanas, que considera pues como fecha límite cuando fue en la última regla. Entonces tenemos ahí 3 periodos importantes. El periodo embrionario, las 3 primeras semanas, el periodo embrionario, 4ª o 8ª semana, y luego el total de la 9ª, hacia el final de la gestación, 38 o 40 semanas, como va a decir el compañero. Bueno,
Algunos procesos que lo caracterizan, tenemos ahí siempre después de la fermentación o fermentación. Tenemos ahí en lugar la segmentación, 2 gastómeras, 4 gastómeras, 16 gastómeras, módulas se aplanan, las prosistas, y empieza todo el proceso de desarrollo y empieza un disco embrionario. Ese disco embrionario tiene una sola capa de células, que se conoce como hipoblasto. En unos textos dice que es el endodermo. Más adelante se transformará en el endodermo, pero inicialmente se llama hipoblasto. Luego el periodo, en la segunda semana, que viene el disco laminar, o sea, aparece otra copa, que es el epiblasto. Epi arriba, hipo abajo. Entonces es disco laminar, bilaminar, 2 capas de planta. Y luego viene justamente el disco trilaminar. Aparece la tercera capa. Esa tercera capa tiene una serie de actividades a nivel del disco embrionario, todas genéticas, para diferenciarse en las 3 capas del embrión trilaminar. Ahora sí se puede decir ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero solamente para decir esas 3 palabritas, ecto, endo, meso, hay una serie de procesos genéticos que controlan todo este desarrollo. Entonces el embrión trilaminar lo tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. Y el proceso por el cual se forman estas 3 capas, que nosotros está escrito, la exploración. Ese disco luego va a sufrir una serie de plegamientos para formar justamente el embrión en C. En C, o sea, la cabeza, sobre la parte central del cuerpo del embrión. Empieza entonces a formarse 3 procesos importantes, que es la morfogénesis, luego tenemos la organogénesis y luego la histogénesis. En ese orden, primero es la forma, luego es los órganos y luego las tejidos, la diferenciación y tejido. No podemos comenzar primero con diferenciación, tejidos, después con morfo y después con la parte de la organogénesis, tiene que ser por etapas: morfo, órgano e histogénesis. Este periodo embrionario de la 4ª octava semana. Y yo creo que tal es un crecimiento, un aumento de masa, volumen y tamaño. Y en unos textos dice ahí desarrollo fetal, y esa palabra no es correcta, porque el desarrollo, como vamos a ver, los mecanismos son más complejos. En el feto ya no hay formación de ningún órgano. O sea, de la semana 9 hasta el final de la gestación ya no se forma ningún órgano. Se han formado todos. ¿En qué proceso? El proceso de función propiamente, o sea, morfogénesis, organogénesis. Lo que pasa en el feto es que ya los órganos comienzan a funcionar. Todos los órganos del sistema que se han formado, excepto uno. ¿Cuál es ese órgano que no funciona en el feto? Pulmón. ¿Qué es esa? Señorita. ¿Quién? Pulmones, la parte respiratoria. Entonces se forman los pulmones, están presentes en el feto, los pulmones que funcionan. Pero lo demás sí, todo lo demás habrá que funcionar. Digestivo, genital, también nervioso, insecto, el aparato respiratorio. Yo les voy a robar conforme cuando yo no soy muy contemplativo. La hora es la hora, yo soy fanático de la hora. A mí me gusta estar antes de la hora y empezar en punto. Pero no me gusta que esté entrando, yo no soy como la doctora Alicia que está sentada, entra menos, interrumpe y cortan la ilación, entonces no es recomendable que estén entrando a la hora
diferentes aumentadas. De esos tres periodos, ¿cuál creen ustedes que sea el periodo crítico del desarrollo? Crítico. ¿El preembrionario, el embrionario o el fetal? Preembrionario. Sobre todo de la cuarta o octava semana. ¿Por qué? Porque está ocurriendo formación de la forma del embrión, los órganos, los sistemas y los tejidos. Entonces, cualquier noxa, o sea, agente externo o interno, puede bloquear algún mecanismo del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa en el embrión fetal? En un momento de masa, volumen y tamaño, entonces se conoce como crecimiento. El embrión también crece, pero muy pequeño, un poco en comparación con el crecimiento fetal. El desarrollo es tan complejo, acá tenemos por ejemplo una imagen, significa el disco embrionario. Un disco embrionario con esta línea que tenemos acá, esa línea primitiva, que aparece justamente en la tercera semana, en el proceso que hemos mencionado, la población. Y luego se va a ir diferenciando las tres capas, acá lo tenemos en el esquema. El ectodermo, el rojo, el mesodermo y internamente el endodermo. Las tres capas. Eso cuando ocurre entre las 3 primeras semanas, es el periodo pre-embrionario. También algunos le llaman embrionario, o sea, antes de el embrión, entonces es el periodo pre-embrionario. Tienen que ver eso, por favor. Tiene que dar tiempo. Esto aburre, ¿eh? Entonces llama la atención que me aburro, no. Esto tiene que estar bien regulado. Lo dejé cargando. Rubén, por favor, pásale la... con un profesor casi Franklin casi es un viejito. Es chistoso el doctor, es el más. Profe Leston, ¿no? Beto, ¿tú sabes quién es el doctor Caballero de anatomía? Sí, es uno alto, pero escucha, habla un poco bajito. ¿Y es estricto? ¿Toma pasitos? No hablo de acá. ¿Es estricto? Caballero no es estricto, pero se pone a explicar y él asume que todos están comprendiendo bien, porque no te hace la típica pregunta a mí. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Y tú puedes interrumpirlo y preguntarle o no? Sí. ¿Sí? No es serio, ¿no? ¿Tú sabes si hoy día vamos a utilizar el kit? Porque yo no lo traje.
drenaje. No se utiliza. No, porque la primera semana, al menos en esta clase, vamos a ver osteología, huesitos, sí. No, solo por eso. Ya la otra ya decías. Es que también va a depender de... También depende de tu doctor, porque algunos doctores, en vez de tomarte pasitos, te ponen que diseques, que cortes. Eso reemplaza tu nota de pasitos. Ahí sí necesitarías tu ficha de disección. Pero otros no te piden que diseques o que uses como tal el kit. Pero siempre es bueno tenerlo por si acaso. Pero en esta clase en particular creo que no lo vamos a hacer. Lo que también me dijo la base 24 es que el doctor Paz cuando se molesta se deja la clase. Y ya nos hizo la advertencia ahorita. Sí. Entonces, acá tienen ustedes algunos ejemplos de cómo estas tres capas van a organizar células diferentes, van a organizar tejidos diferentes. Tiene que haber ahí un control regulador, genético, genes, como vamos a ver a continuación. Y tenemos el caso del endodermo, obviamente todos los epitelios que acaban de realizar en histología, epitelios, glándulas menores, salivales, glándulas mayores, como hígado, páncreas. Luego, a nivel del mesodermo, todo lo que es la parte muscular, huesos, cartílagos, articulaciones. Luego, el ectodermo, todo lo que es superficial, los globulosos, los superciliares, y sobre todo el neuroectodermo, que va a diferenciarse en las células nerviosas. Hay un mecanismo de transmisión, ustedes recuerdan la transmisión endocrina. La célula formadora de, en este caso, sustancias químicas, llamadas hormonas, vierten todo ese producto al torrente sanguíneo y van a ser conducidos a distancia. No muy cercanos, sino puede ser a distancia. Luego tenemos la transmisión paracrina, o sea, entre dos células vecinas o paralelas. A continuación, la transmisión autocrina, la misma célula organiza su secreción en beneficio de ella misma. Esa es la autocrina. Y luego los neurotransmisores, cuando se produce la sinapsis entre los axones o las dendritas, y también la transmisión neural, donde hay por lo menos sustancias químicas producidas por los botones terminales de los axones que van a actuar a distancia por los también. La perspectiva general de los principales procesos de desarrollo neuronal. El desarrollo neuronal no es, repito, que se fecunda, lóbulo, con traductores, cigotos, divide, etc. Vemos casos de los cuales puede verse alterado, por ejemplo, el tamaño recién nacido, que es una displasia anatómica. Ese término plasia significa tejido, dis alteración de tejido. Anatómica porque está alterado prácticamente la cara. Hay articulaciones de los huesos que se están comiendo interior. La condroplasia que lo conocen es un síndrome de Apert, lo que ven es la carita del niño pues, alargada, que tiene una forma de cráneo que se llama cefalio, o sea, de arriba, torre. Y eso se debe justamente a trastornos de los receptores del FGFR. Resulta que para que haya una conversión, una función a nivel de las células, tiene que haber un inductor y un inducido. O el inducido viene a ser un tejido que tiene que tener una afinidad con el inductor para que pueda reaccionar y formar un tejido mucho más complejo. En este caso, la alteración básicamente está en la formación de los huesos. Los huesos del cráneo, le va a dar una forma medio alargada hacia arriba, y se tiene el nombre de turbincefalia, pero también se llama acrocefalia.
Entonces, ¿qué tipo de población tenemos acá? Tenemos dos terminaciones nerviosas que van a presentar los ligandos, van a unirse con su receptor de membrana. Por eso tiene que haber una afinidad entre el inductor y el inducido. En el caso de las células inmunitarias, asesinas de la natural killer, reconoce a una célula saludable, o sea, sana, mediante la unión de un marcador propio y de su marcador propio en la superficie de la célula. Dice que las natural killer no todas son dañinas, algunas tienen cierta alteración, por supuesto, pero realmente trata de salvar, si se encuentra una célula vecina normal, trata de salvar de algún agente que pueda penetrar o pueda alterar. En el caso de las piezas membrales, por ejemplo, cuando se forma en esa vasculación que hemos mencionado, se forma el tubo neural. El tubo neural viene a ser los primordios del sistema nervioso. En ese tubo neural, en la parte dorsal, se forma una célula que se llaman células piezas membrales. Y comienzan a migran, y esta migración hace posible que se instalen los plexos mientéricos a nivel del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de dos plexos importantes, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. En caso que no se llegaran a formar porque no tardó la migración, no se forman estos plexos, entonces hay lo que se conoce un megacolon congénito, un megacolon congénito, o también se llama síndrome de Hirschsprung, síndrome de Hirschsprung o enfermedad de Hirschsprung, una enfermedad netamente genética dominante. Ahí lo tenemos, síndrome de Hirschsprung, o también llamado megacolon congénito, megacolon mega grande, colon grande, congénito comunicador. Por eso, mecanismos biológicos de desarrollo correspondiente, la inducción en lugar, el crecimiento, y luego tenemos ahí la división celular. La división celular y también se le asocia muchas veces la determinación de la división celular. No es lo mismo diferenciación que determinación. En el caso del sexo gonadal, llámese testículo u ovario, cuando las células inicialmente se diferencian el testículo u ovario, ahí vamos a tener una determinación sexual. Y cuando hablamos de diferenciación sexual, se refiere a los derivados de los conductos isonétricos de Wolff y los conductos paramétricos o de Müller. Wolff en el varón, Müller en la mujer. Eso se llama diferenciación. Entonces, no es lo mismo determinación que diferenciación sexual. Luego tenemos la apoptosis, ustedes que lo conocen. Orgogénesis, organogénesis, histogénesis, todo lo que es el proceso embrionario. Luego tenemos acá la maduración, cuando los órganos empiezan ya a funcionar, el embrión fetal. Y la migración, que acabamos de mencionar, la migración. En conclusión, los mecanismos biológicos, como los genéticos, el desarrollo son todos aquellos procesos que permiten ver a las células forman parte de un organismo pluricelular completo. En resumen, entonces, el desarrollo es mucho más complejo de lo que se piensa. Participan una serie de mecanismos. Revisemos algunos mecanismos de desarrollo de la inducción. Ya hemos visto que se necesita un inductor sobre un tejido que es inducido. Pero tampoco no es que el inductor está actuando sobre el inducido y el inducido. Hay un tiempo en el cual la capacidad de reaccionar frente al estímulo es limitada, no es ilimitado, sino limitado. Eso se conoce como competencia, es como una curva, sube, llega el momento crítico, se aplana y luego viene el desencadenamiento de una determinación porque no alcanzó el inductor sobre el inducido para que forme una estructura mucho más compleja.
Y así que eso es lo que tiene en el neurosoma. Cuando hablamos de poblaciones celulares, los tejidos, ustedes habrán de ver, los tejidos epiteliales son tejidos altamente especializados, que no tengan irrigación propia, que no tengan estímulos propios, pero sí tienen una relación muy importante con la dermis, o sea, con el tejido sobre el cual descansan. Además, los epitelios, los células epiteliales tienen conexiones entre una y otra. No es como un piso que tiene pues una parte que se asocia con la otra, un pegamento, con una lámina de metal. Igual también son las células, tienen que tener cierta, en el caso de los epitelios no tienen sustancia intercelular, tienen sustancia intra, sí, pero no extracelular. Bien. Estas interacciones los días suelen ser solubles, o sea que viajan, disueltas en un líquido y tiene la capacidad de viajar a ser por órganos grandes, lejanos, no necesariamente cercanos, pero lejanos. Y la interacción se llama epidemia. Normalmente un epitelio es el epitelio que se deriva del ectodermo y tiene acá un mesénquima, o sea, células mesodérmicas, que constituye la dermis de la piel. Aquí en el otro estado, si se hace un estudio, solamente se chispa las células endodérmicas y también las células enzimáticas fuera de su lugar normalmente. No se diferencia la dermis, ¿no? Porque no está el estímulo cercano, está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Es que define acá por ejemplo. Si tomamos el ectodermo abdominal, la parte abdominal, y el mesodermo de la planta del pie, entonces se va a constituir un tejido similar a la epidermis, pero más engrosado, porque la planta del pie tiene un tejido poliestratificado, plano, queratinizado, o sea, tiene queratina. La queratina es una proteína. Nosotros vamos a caminar desnudos sin ningún problema, porque soporta presiones, soporta también calor, y eso hace posible que no haya quemaduras. Pero lógico, si estamos en un lugar donde la temperatura es alta, también en la arena o en asfalto también se calienta. Entonces ahí es como más difícil de caminar sin zapatos, zapatillas. Entonces eso es lo que ocurre cuando se hace un ensayo, un experimento, para poder determinar que efectivamente hay un inductor y hay un inducido. Entonces el epidermis engrosado del tipo de la planta del resto. Se demuestra que la dermis determina la naturaleza de la determinación ectodérmica. Efectivamente hay una relación muy estrecha entre dermis y epitelio. La evaluación natural de células epiteliales. Ustedes en anatomía, libro superior, van a ver los huesos que conforman el cerebro, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, etc. Los huesos. Los huesos son diferentes. No es lo mismo hablar de un número y hablar de un cúbico, un radio, son diferentes. Desde el momento que hay diferencias, ¿quién marca la diferencia? Genes. Genes para tal hueso, genes para otro hueso, genes para otro hueso. No son genes de un solo grupo, son varios genes. Entonces acá tenemos cómo en las interacciones moleculares relacionadas con el viso de saber que se pone como genes. Tenemos acá la parte ectodérmica, la parte del tubo neural, tiene que ver por supuesto con las energías nuevamente. Y vemos acá los genes que van a participar en la formación justamente del mesénquima que formará los músculos. Huesos siempre están relacionados con músculos, relacionados con tendones. Y
cómo empieza el proceso de formación de la célula. Hay genes específicos para cada uno de las estructuras que conforman las cinturas, tanto escapular como la cintura pélvica y las extremidades, tanto superiores como inferiores. Cada huesito tiene su la familia Hobbs, de 8, de 9, de 10, 11, 12, 13, quiere decir que los huesos, las falanges son diferentes, forman parte de un total, en este caso las manos, los pies, pero son diferentes, su origen es diferente. Es así que cuando se hace el trasplante de un hueso por una fractura o por un accidente, tiene que buscar que haya una relación, porque muchas veces se rechaza el trasplante del hueso. Entonces tiene que haber una actividad para que no rechazado. Entonces, podemos que las células pueden tener esa participación inductora o inductiva, pero bajo un reconocimiento similar, tienen que ser reconocidos como tal. Es más o menos como un sistema de llave cerradura. Si la llave le hace la cerradura, entra. Si la llave no le hace la cerradura, no entra. Entonces tiene que haber una relación muy estrecha entre el inductor y el inductor. El segundo elemento importante es el crecimiento. ¿Qué cosa es el crecimiento? Aumento de masa, tamaño, volumen. Todas las células del cuerpo son adultos a partir de una es el cigoto. El cigoto, que es el producto de la fermentación, empieza un proceso de divisiones celulares para formar los diversos proteínas como mencionaba. Mecanismos, tenemos la proliferación celular. La proliferación celular es crecimiento. Además, tenemos acá aumento del volumen celular y tenemos más o menos un aumento de sustancia intracelular. Hay dos tipos de crecimiento: hipertrofia y hiperplasia. ¿Qué cosa es hipertrofia y qué cosa es hiperplasia? ¿Qué dice el problema? Va 1-0. La próxima te hace. Se olvida ser generado a ser radial, temprano pasamos bien, pero ahora ya está un poco inquieto, ve el celular, tiene que tarde, camina, se va, pero está para acá. ¿Qué pasa eso? No te digo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el modelo de ¿Estás o no estás? Decía entonces hay dos tipos de crecimiento, una hipertrofia y una hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama hipertrofia? Hipertrofia cuando aumenta el tamaño, de la célula, hiperplasia cuando aumenta el tamaño de la célula sin aumentar el número. Claro. Hiperplasia cuando aumenta el número, es un crecimiento o aumento del número de células. Dos tipos, de hipertrofia y hiperplasia. Luego vemos la terminación y diferenciación que acabamos de ver hace un momento con los órganos sexuales. Terminación no es lo mismo que diferenciación. Luego entonces célula sexual puede diferenciarse, por supuesto, células musculares, puede ser células grasas, células óseas, células sanguíneas, células nerviosas, etc.
¿De qué depende esto? Depende de los genes. Cada célula o grupo de células o grupo de tejidos tiene un origen celular controlado por genes específicos. Igual también acá, otros tipos de células a nivel de la médula ósea. En la médula ósea de los huesos hay una participación muy activa de un sistema que se conoce hematopoyético, de la organizadora, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y eso, cada una de estas células tiene sus propios genes específicos. Luego se habla de la stem cell o célula madre, en el cual prácticamente hay, en la actualidad, ha sido cultivo de las células para reparar en algunos casos hígado por problema, puede ser un cáncer de hígado, o también páncreas, o también infarto de miocardio, ¿no? O sea, se detecta esa célula madre para regenerar el tejido que ha sido dañado. Bien. En muchos casos hay una expresión química que depende del ligando y depende del receptor. El ligando receptor son términos similares al receptor específico. En este caso, por ejemplo, hay distribución distinta en la molécula reguladora de los genes cristalógrafos. Hay una inducción embrionaria, hay interacción célula-célula y el medio ambiente de las. En un caso, por ejemplo, el FGFR3, el factor de crecimiento geográfico 3, receptor. ¿Qué origina este receptor? Origina la chondroplasia. Pero si en lugar del receptor 3 se altera el receptor 2 o el receptor 1, es otra patología. No igual como la chondroplasia, pero sí tiene algo de la chondroplasia. Menos severa de repente, más severa, dependiendo cuál ha sido el momento que se ha producido el hígado contributivo. Por eso es distinta expresión génica. No necesariamente todas las expresiones tienen que ser iguales, depende de la alteración celular. El niño celular es el cambio en la matriz celular que produce células especializadas y que luego va a dar lugar a una diversidad celular. Regulación de genes específicos, síntesis de proteínas específicas, y eso va a dar lugar justamente a un cambio. Y ese cambio de forma puede ser de cualquier otra naturaleza, y esos los cambios van a dar resultado en una célula que, por supuesto, tendrá una función útil. Todo esto es una construcción genética. No es cuestión simplemente de que ya una célula se dividió y de otra célula igual, puede ser idéntico. Son genes específicos, como se da la mención. Entonces, hay mecanismos de control de diferenciación, inhibición, interacción, inducción, proliferación. Ahí tenemos las tres etapas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esta está la línea primitiva y la definitiva. Esa línea primitiva marca el cuerpo del embrión cuál va a ser la región cefálica, que va a ser la región caudal. Cefálica, anterior, caudal o posterior. Esa línea primitiva que marca esos límites desaparece. Si no desapareciera esa línea primitiva, generan tumores. Esos tumores se conocen como teratomas. Son tumores donde se encuentran órganos o estructuras derivados de las tres capas. Vamos a encontrar pelos, uñas, vamos a encontrar músculos, vamos a encontrar dientes, etc. Cualquier otro tejido que esté comprometido con la formación de esta línea primitiva que tiene que desaparecer. La persistencia genera lo que hemos mencionado, que eran tomas. La apoptosis o muerte celular programada, una muerte fisiológica, lo que se conoce, pero hay que diferenciar de lo que es la apoptosis de la necrosis.
¿Qué cosa es apoptosis y qué cosa es necrosis? Sí. Ustedes conocen el término, ¿verdad? La apoptosis, ¿qué cosa es la apoptosis? Una muerte cerebral programada, codificada. Ejemplo, tenemos el apéndice. El apéndice es un ejemplo, es una estructura que durante el desarrollo participa activamente, pero luego va a quedar como un rezago. Y ese rezago está precisamente a nivel del ciego, y eso da lugar a que pueda infectarse, generar pues un cuadro, una infección, una apendicitis y se extrae. Bien. Está ya programado para desaparecer. Pero si no desaparece, da lugar a un mismo. ¿Qué cosa es la necrosis? Hay una muerte celular programada, no, adquirida. Entonces acá tenemos la diferencia en que la apoptosis es una muerte celular programada, ordenada, beneficiosa, lógica, si se nos llama así. Y lo que la necrosis es una muerte accidental, ordenada, lógica, perjudicial, provocada por un cáncer. ¿Eso es? No es lo mismo decir apoptosis que necrosis. La apoptosis no genera inflamación, la necrosis provoca inflamación, infección celular, ruptura de la membrana, lo que no ocurre con una apoptosis. ¿Verdad? Pero no es lo mismo necrosis que apoptosis. Organogénesis, organogénesis, es el desarrollo que ya hemos mencionado, es un programa genoma. La maduración, cuando hablamos de desarrollo fetal, más que todo se refiere a la maduración de los órganos, función, excepto la respiratoria. Prevalece que se incorporan y se aunan las técnicas de funcionalidad para la mayoría de los órganos. Y eso cuando ocurre en el periodo fetal. ¿De qué semana es la fetal? A partir de la cuarta semana. Octava, la novena semana hasta el final de la fetal. Migración, hay una migración celular colectiva, el trazamiento de células se forma un tejido, se mueve de forma coordinada, manteniendo los uniones celulares durante el mundo. Por ejemplo, la célula del epiblasto. Ese epiblasto, como mencioné a veces en las células humanas, se organiza y comienza a migrar a nivel de zona natural. Por otro lado, tenemos la migración celular individual, que requiere la pérdida de contactos celulares. Las células migran de forma independiente a través de la matriz de la celular. Un ejemplo sería la migración de las células de la membrana. Recuerden ustedes en la anatomía de la academia, el corazón es tetracavital, 4 cavidades. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, del ventrículo derecho sale la pulmonar. Pero ¿quién determina de que salga del ventrículo izquierdo la aorta y del ventrículo derecho la pulmonar? Genes. Eso quiere decir de dónde provienen las células neurales. Este es el celular libre. Para que se divida justamente el tronco arterial en dos, aórtico y pulmonar. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Toda migración va acompañada de genes. Y si estos genes mutan, entonces va a haber algún problema. El ventrículo derecho saldrá la aorta y el ventrículo izquierdo saldrá la pulmonar. ¿Cómo se llama eso? Transposición de grandes arterias. Esa es una cardiopatía congénita fatal. Muerte del nacido, en unas horas de nacido, porque está totalmente cambiado. ¿No? El ventrículo izquierdo sale el pulmonar, el ventrículo derecho la aorta. Se llama transposición de grandes. ¿Quién es responsable de esto? Para que se produzca justamente el tronco arterial normal, tiene que haber un calentamiento de forma espiralada. Para que el ventrículo derecho salga pulmonar y el ventrículo izquierdo salga. Pero si estas células neurales, los genes que acompañan en su migración, mutan, entonces no se produce. Solamente el ventrículo derecho saldrá la aorta y el ventrículo izquierdo saldrá la pulmonar.
posición de grandes masas. Entonces, son una célula que es una migración cerebral individual. Entonces, los organismos morfogénicos tenemos la complejidad, tenemos la recuperación, tenemos la migración, la diferenciación y determinación no mencionada y la apoptosis. A pesar de la complejidad de estos mecanismos moleculares, bueno, lo que se participa en el caso primero de los receptores y ligandos. ¿Cuáles son esos receptores y ligandos? Ligandos WNT, SHH, RECA, los receptores, NOX, la tiroxina, los más importantes, son muchos libros. Los mecanismos morfogenéticos de migración, información, retornos son modulados a través de la comunicación entre las células. ¿Cómo se comunican las células? Ya hemos mencionado. Autocrin, ¿no? Esa es la comunicación. Factores de transcripción, ustedes conocen, el uso de biología celular. Activan o reprimen la transcripción de genes específicos, la línea FOX, PAX, TBOX, FOX. Por ejemplo, las señalizadoras, las que hemos visto en la clase pasada, la señalización son moléculas señalizadoras, pero tiene que haber pues ciertas unidades, ¿no? Por ejemplo, la coordinamina, la training, son los encargados de que la motocorda actúe sobre el poder superficial para formar la placa neural. Inicio de la formación del tubo neural, futuro sistema nervioso central y periférico. Tenemos cómo se forma la placa neural, sinaptina, surco neural, se funciona, tubo neural. La motocorda es la cuerda dorsal cefalocaudal. Otro patrón de crecimiento, proteínas similares a las proteinizadoras, ML de transcripción. Pues todos estos procesos son complejos que van a determinar las vías de señalización molecular. De alfonógenos es estos vías de señalización. Por ejemplo, en este caso, ¿de qué se trata este reactor? ¿Tiene esta reactiva? ¿Cómo es la cabeza grande, pequeña? ¿Cómo es las extremidades? ¿Cómo frente a qué? Acondroplasia. Muy bien. En el grupo de prácticas que estuvieron conmigo hablamos de osificación. Dos tipos de osificación, los huesos planos tienen un tipo de osificación diferente a los huesos cortos y largos. Los huesos planos se osifican intramedularnosamente, directa, y los huesos cortos y largos primero tiene un proceso de completificación. Primero es cartílago y luego ha sido reemplazado por tejido óseo. Eso se llama osificación endocónica. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, estos pliegues de piel se ven, ¿por qué? Porque hay demasiado pliegue para los huesitos que se cortan. Son cortos, o sea, no han alcanzado su crecimiento total. Y eso da lugar al adrenalismo. Que no es lo mismo que el cretinismo. El cretinismo es una alteración de la glándula tiroides congénita, un hipotiroidismo congénito. Esa es la fórmula. Toda enfermedad médica tiene su fórmula. No estamos inventando nada, está conocido de antes. ¿Cuántos genes tenemos? 45. Más o menos, un número bastante voluminoso. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿qué significa ese 3? Subband. El 6, 1, P, Brazo corto, cromosoma. cromosoma. Forma de leer las fórmulas de las enfermedades genéticas. Luego viene la selección de la quinasa de serina, que es
Es muy diferente al cáncer esporádico. En una familia, un miembro de la familia puede tener mujer, o también como puede ser cáncer de mama, otro familiar, cáncer de piel, otro familiar, cáncer de ovario, y así varios tipos de cáncer se llaman esporádicos. En cambio, el cáncer de colon tiene una tendencia hereditaria en línea vertical. Estamos hablando de dominancia. Eso no quiere decir que todos los de la familia van a tener el cáncer de colon. Uno va a tener una predisposición mayor que otros, ¿no? Depende de su constitución genómica. Acá tenemos varios casos, por ejemplo, de las extremidades que no alcanzan su desarrollo completo. Agarran apenas un bracito completo. Tiene su húmero, tiene su gales, no ha alcanzado la completo. Quiere decir que en la codificación de los órganos del sistema, y los promotores son de ellos, ahí ya están codificados qué tamaño, hasta dónde deben llegar el húmero, en el caso de los largos, los pelos, y los pezones, etc. Si no llegan a ese tamaño, quiere decir que va a haber una hipoplasia, poco desarrollo del hueso, poco desarrollo del hueso. Y acá ven ustedes, faltaron las 4 extremidades. Las 4 extremidades, como se llama, cuadrimedio. Pero faltan extremidades, por ejemplo, 2 a media. En este caso, las 4, cuadrimedio. También la simetría. La simetría no es que no tenga huesos, sino blancos. Sino que inicialmente cuando se forma la mano, los huesos están fusionados mediante una membrana, se llama membrana interdigital. Esa membrana tiene que desaparecer. Apoptosis, ya está programada que desaparecer. Persiste para dar lugar a lo que es la sindactilia. Dedos fusionados. O puede ser en los pies. Brachydactilia, dedos cortos, individual de pie humano, y ectodactilia, porque es el cortino de las redes sino del abscidio bajo. Esos son ejemplos de cómo es que el desarrollo es tan complejo que puede estar presente en cualquiera. O sea, nunca podemos decirle a una señora, su bebé va a nacer 100 por años. Eso es real. Pero tiene usted que venir a hacer sus exámenes, periódicos, demostrarlos, la terapia, pero, por ejemplo, con una mutación, nadie en la familia tenía lo que presenta la recién nacida. ¿Qué pasó ahí? Fue una mutación. ¿Cómo se dice con mutaciones? Mutaciones de novo, mutaciones nuevas. Y eso de ahí para adelante comienza ya el proceso, ¿no? Que puede quedarse o no puede. Muy bien. Sin polidactilia, o sea, más complejo. Sin polidactilia, o sea, combinación de sindactilia y polidactilia. Más de 5 dedos, pero al mismo tiempo están con la membrana interdigital que persiste. La espinaza de diversión como la mayoría del sector más el cáncer de pulmón. Hay ahora la terapia para el cáncer. Había 2, quimioterapia y la radioterapia. Pero actualmente se está haciendo ya una terapia molecular, o sea, se detecta en la secuencia química del tumor, hay génico, donde había una mutación, sobre ese gen mutante se hace una evaluación y comienza el tratamiento molecular con buenos resultados. Claro, cuando el cáncer es incipiente, pero claro, cuando ya
está, ya es un metástasis, ha pasado a otro órgano, ya es difícil. Incipiente, todo tipo de cáncer es tratable. Cáncer de uterino, cáncer de piel, o sea, de melanomas, son tratables cuando se detectan a tiempo, pero cuando ya está pues, metastásico, es difícil porque hay otros órganos que están lejos. La bioproteína quinasa que va por ahí en el cuerpo está un problema metabólica como la de diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2, cualquier nosotros podemos tener una diabetes tipo 2. ¿De qué depende? No es que sea hereditaria, sino que hay una prevalencia, es decir, puedo heredar los genes que van a heredar el receptor para la hormona, pues la hormona que produce en el páncreas, ¿verdad? Insulina. Bien, entonces el problema está en que hay una dualidad. Factor genético más factor ambiental igual que enfermedad. Entonces podemos recibir la carga genética de los ancestros. Faltaría otro componente, pero es el factor ambiental. El factor ambiental no es el ambiente, sino que es alimentación. Si es que hay mucha sobrepeso. Entonces, todos esos son, vamos descartando poco a poco al león. Van a la colita al león y los de grupo se despiertan, es así. Ya, podemos tener la referencia de la familia, pero va a perder componente. Pero si nos alineamos con una buena alimentación, una actividad física normal, entonces se evita que se presente la salud mental y se evita la enfermedad. Pero, ¿a quién no le gustan los panes? ¿A quién no le gustan las panes? Entonces, todas esas cosas van aumentando las probabilidades. En genética no hay nada absoluto. Probablemente. Luego el cáncer de mama. Tenemos la selección NOSH, mutaciones en la vida NOSH están tratadas con ciertos tipos de células. Los cánceres son como el cáncer de mama. El cáncer de mama también se puede resolver en la ¿verdad? En el caso de nosotros, varón, que vamos a ver, hay un desarrollo de la mamá de secreción, tiene o más T. Por lo tanto, puede haber también cáncer de mama en el varón. Tiene filiación en el FKB, porque es una enfermedad inflamatoria y la rueda de varios tipos de el primer Crohn es un trastorno a nivel de las intestino grueso que puede dar lugar a que se torne maligno, cierto, pero bien detectado a tiempo, probablemente no vaya aumentando ese tipo. La inflamación muscular, fisuras, la inflamación que se produce a partir de la reactividad anormal de la fibra T, es la prueba cadena entérica eléctricamente. Cuando hablamos de genéticamente lo que quiere decir que son prevalentes, puede ser una información anormal, genética de la familia, pero falta otro factor que puede asociarse y dar lugar a la enfermedad. ¿Quién es el mismo de la familia PGR? Factor que tiene la existe un buen número, por ejemplo, el EGF1, estimulación de la producción de las células en la piel. Inducción linfática inicial, y todo lo que ocurre con este 3, 4, 5, 8, 9, y de todos los miembros, todas las estructuras están ya dadas genes específicos. No estamos inventando nada. Cuando vamos de fórmulas, las
fórmulas cromosómicas existen, están dentro de un catálogo de enfermedades genéticas con sus respectivas formas. Inducción de la próstata, que es el producto genital, que es la unidad de los miembros, es decir, son todas las estructuras que tenemos están genéticamente controladas. Ahora, incluso también el SH, el SH, son un ecosistema de crecimiento del cerebro genital, la zona de la retina, los mediales, los problemas de los palitos, los basales, los ceros progresivos, los miembros, la muscular, el sistema nervioso y el microcoro. Todo eso lo que dicen los SHH como moléculas vías de seña. En resumen, la esenciación molecular es muy indicada en el desarrollo, la progresión de las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Ustedes o sea, la distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué diferencia hay entre la distrofia y la atrofia? Ustedes saben de eso. La atrofia y la distrofia. Si alguno de ustedes ha sufrido, por ejemplo, un accidente, y han quedado enyesado, la pierna, después de pasado 4 semanas, 6 semanas, enyesado, y no hay yeso, pues van a ver que su extremidad es muy delgada, por la pelota. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Por el desuso, es una atrofia. Pero la distrofia es la pérdida de qué? De la contractilidad del músculo, la pérdida de la relajación del músculo. Entonces poco a poco va perdiendo la fuerza, ya no puede soportar ni una hoja de papel. Y muere muy tempranamente porque aquí hay una asociación de pacientes con DMD, la distrofia muscular de Duchenne, que es la más frecuente. Hay otra, la de Becker, que es la menos frecuente. Pero poco a poco se va reduciendo la masa muscular y la transmite la mamá solamente a los hijos varones. Es una herencia ligada a X, transmitida por la mamá. El estudio de estas vías ha abierto una posibilidad terapéutica, como hablamos, por ejemplo, para el cáncer, medicamentos moleculares que va hacia el gen que está siendo ubicado y después desaparece, claro, realmente es largo, pero mejor resultados que en el caso de la quimioterapia o la radioterapia. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo particular? ¿Tienen? Al inicio había comentado que para el Dios desarrolla homogénesis o génesis y luego homogénesis. Quería analizar cómo es que la homogénesis antes de la homogénesis. Sí, porque no tiene que tomarse el otro. El estómago tiene la forma de una S en carne. Forma. Pero ¿qué pasa? Que empieza a organizarse internamente, genéticamente, los tejidos que van a formar a ese estructura. Los tejidos que van a formar una estructura, un órgano, son 4 fundamentales: pequeño, conectivo, muscular, en diferentes variedades, dependiendo del órgano. Entonces, lo que yo pregunto es justamente que primero es la forma, es como tú quieres hacer un dibujo, haces un bosquejo, y después ya lo vas rellenando con colores que quieres resaltar. A eso se refiere a la morfogénesis, organogénesis, y luego viene la funcionalidad, o sea, la histogénesis. ¿Listo? Si tú dices, a ver, ¿cuáles son los mecanismos del embrión embrionario? Es histogénesis, morfogénesis y organogénesis. ¿Qué calificador de humo? Terapia. ¿Cierto? Porque está mal. Primero es morfo, órgano, listo, que es mucho más
en el café, estamos mencionando, cuando no se produce el calentamiento con espiral, los bacterias más importantes del corazón, se produce lo que se conoce como una transposición de grandes vasos. ¿Bueno? ¿Usted pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede hablar? Micromelia. No, la micromelia es un órgano, es una estructura que está completa. Pero pequeña. Tú revisas ese miembro, está su músculo superior, su húmero, su cúbito, su radio, en su nada, todo pequeño. La rhizomelia es también igual, pero no tiene las características normales, es una anormalidad más grotesca y más severa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿El tiempo de vida para una persona con micromelia? No es sino simplemente claro, no hay problema. Mientras esté bien acá, no hay problema. Hay mucha gente que congresista que lo tiene en manos. Normal. Está apretando la orden, igual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces ya en la próxima clase es, por favor, a las 10. Yo estuve no van a alcanzar porque la parte lenta no van a alcanzar. Tendría que ser a las 10. ¿Asistencia? ¿Dijeron algo de la asistencia?